Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio San Juan. Estamos estudiando ya, hace 2 domingos comenzamos a estudiar este hermoso Evangelio. Un Evangelio profundo, largo. Uno de los 4 Evangelios del Nuevo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 1, del verso 18 al 34. 19, al 34. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y les preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Jesús les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oremos a nuestro Señor. Padre, en esta tarde ya, terminando esta mañana, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta porción que hemos leído de tu palabra. Rogamos que nuestros corazones y mentes sean enajenados de toda distracción y preocupación para poder concentrarnos en el sermón, en lo que tú nos quieras hablar aquí, que hoy nos has entregado. El Evangelio de Juan. Vino el pastor Andrés y comenzó leyendo, ¿cierto?, el versículo 1 y nos habló del punto de partida. Jesús es el punto de partida para poder entender absolutamente todo. Y más aún cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos en lo cual nosotros hemos creído. Y el domingo pasado seguíamos estudiando con Cliff acerca de Jesús como la luz del mundo. Entre paréntesis, en la semana envié el link de ese sermón. Yo sé que los lleno de spam durante todos los días de la semana, pero véalo, escúchelo. Lo estamos haciendo justamente para poder procesar durante la semana todo lo que estamos oyendo en los sermones. Así que Cliff nos leía del verso 6 al 18 acerca del testimonio de Jesús como la luz. Y en estos versículos que hemos leído, del 19 al 34, Juan, el apóstol, que escribe, habla sobre otro Juan, el Juan el Bautista, para dar testimonio de Jesús como el Cordero de Dios. Y ese es el tema central que nos convoca hoy en este sermón para poder reflexionar en esta mañana. Jesús como el Cordero de Dios.
¿Qué implica para nosotros como creyentes entender que Jesús es aquel Cordero que quita el pecado del mundo? ¿De dónde Juan el Bautista, cierto, un personaje tan conocido por nosotros, saca esta idea tremenda y hace esta declaración que nos ayuda a nosotros a entender el propósito final que tiene el libro de Juan? Que esa es la conclusión a la cual vamos a llegar luego de estudiar completamente este libro, que es perseguir la idea de la revelación de Jesús como el Hijo de Dios. La idea principal de Juan es mostrarnos a este Jesús ya resucitado, ¿no? Que ya había ascendido a los cielos. Este evangelio es escrito posterior al año 60 después de Cristo. Y a diferencia de los otros evangelios, no se va a enfocar tanto en la vida misional de Jesús, sino más bien en la revelación de Jesús. Por eso es un texto profundo, denso, difícil de comprender, que podríamos estar estudiando prácticamente muchos años a nivel de estudio bíblico. Pero dado que este es un sermón de exhortación para poder comprender expositivamente lo que este verso que hemos leído nos quiere explicar, es que vamos a comprender la idea de la revelación de Jesús como el Cordero de Dios y qué tan relevante y por qué fue el instrumento usado por Dios aquel varón, el Juan el Bautista. Y vemos, como les decía, muchas figuras que usa Juan para poder dilucidar y hablar acerca de la idea de Jesús como el Hijo de Dios. Ya les decía, el domingo antepasado, Juan utiliza la palabra el verbo. Era con Dios y el verbo era Dios en el principio. Esa palabra la traducimos como el logos, la palabra. Cliff, la semana pasada, habló de la luz. Esta luz que viene al mundo para iluminarnos a todos, ahí en Juan 1 del 4 al 5. Más adelante vamos a ver también en el mismo capítulo que Juan representa a Jesús como el Hijo de Dios, que viene a dar vida eterna a todos los que en Él creen. Y también lo presenta como el Mesías, este ungido, que a diferencia de lo que los judíos esperaban, ¿cierto? Que era el enviado, este libertador militar que los iba a liberar de la opresión, Juan reconoce que Jesús no es un ungido más, un enviado más, es el ungido, el Cristo. No hay nadie antes ni después que Él. Él es el enviado de Dios. Entonces, en medio de esto es donde encontramos esta figura acerca del Cordero de Dios. Y antes de llegar a eso, me gustaría que nos pudiésemos detener para reflexionar acerca de la primera parte de esta lectura, entre el 19 y el 28. ¿Cuál es el testimonio de Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Alguien podría decirme quién era? ¿Huguito? Primo, ya, era familiar, ya había conflicto de interés, ya. ¿Qué más? ¿Qué se recuerdan de Juan? ¿Qué más se recuerdan de él? Cuando alguien ve al pastor Soto, ¿lo han visto ahí fuera de la moneda gritando? Él dice que es un Juan el Bautista. ¿Qué idea les trae eso? Ya, predica en el desierto. No es que la moneda sea un desierto, pero es una analogía. Pero está afuera. Yo de verdad, cuando salgo a almorzar, siempre está ahí, todos los lunes. Y ahora más moderno, porque antes era con un megáfono, ahora está con un equipo de Bluetooth y con un inalámbrico. O sea, por poco va a estar con una solapa aquí moviéndose. Juan el Bautista es el cumplimiento de una profecía en el Antiguo Testamento. Él mismo lo dice en Isaías 43. ¿Qué dice Isaías 43? Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista era un sacerdote, era hijo de Zacarías, o sea, era parte de la élite religiosa. Pero hay algo que no cuadra, porque un sacerdote debería estar en el Sanedrín, él estaba en el desierto. Por lo demás, él estaba predicando. Un sacerdote no predicaba, simplemente enseñaba. Y por lo demás, era medio ermitaño, ¿no? Comía langostas, se vestía con piel de animal.
O sea, es un outsider, como se diría hoy día, de lo que es la figura de un sacerdote. Entonces vienen estos enviados, ¿cierto? Como de la PDI, de los fariseos, y le preguntan, bueno, ¿tú quién eres? O sea, sabían quién era, pero querían que él lo declarara. Y finalmente, Juan empieza a negar que él sea el Cristo. Y justamente cita este versículo de Isaías 43, diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es decir, Juan es el cumplimiento de una profecía acerca de la venida del Hijo de Dios. Juan es importante también porque representa lo que cada cristiano debiese hoy día, no por su forma de ser, digo, por el fondo, que debiésemos adoptar en nuestra vida. ¿Por qué debiésemos ser un Juan el Bautista? Porque en términos prácticos estamos anunciando la venida, ¿pero cuál? La segunda venida de nuestro Señor. Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué es lo que estamos anunciando? Las buenas nuevas de Jesús, el poder transformador del Evangelio, que el pecador puede encontrar perdón a sus pecados por medio del sacrificio de Cristo. Y finalmente, añorar la segunda venida en la cual reinaremos juntamente con Él. O sea, el Evangelio es una película, por así decirlo, completa. Es un pack completo. Muchas veces de repente nosotros nos enfocamos en ciertas partes. A algunos nos gusta predicar de los últimos tiempos, de la Gran Babilonia y del rapto y todo eso. Otros se enfocan más en el amor, en que Jesús te ama tal cual eres, bien. Otros se enfocan en las tradiciones, que es lo que implica ser hoy día evangélico, porque cualquier cosa pareciera ser evangélico. Eso ya lo hemos hablado en sermones anteriores. Pero el mensaje del Evangelio es completo, de que Cristo vino a morir en la cruz por los pecados de la humanidad para satisfacer la ira de Dios, la justicia de Dios. Y por eso nosotros, que somos pecadores, aunque no lo creamos y no lo veamos, podemos encontrar perdón y reconciliación con Dios. ¿Y eso qué nos brinda? Además de paz y transformación, una regeneración en nuestra vida, una promesa, que es estar con el Señor eternamente luego de su segunda venida. Eso es el Evangelio. Ahora, muchos, por eso citaba el ejemplo del pastor Soto, que pensamos que Juan el Bautista se enfoca en la forma, ¿no? Esta forma como violenta, agresiva de ir y predicar de manera provocativa en lugares inhóspitos. Pero eso es una circunstancia que se da en el lugar donde estaba o donde iba a ser también el ministerio de Jesús. Pero nosotros como creyentes tenemos que enfocarnos en el fondo, en el trasfondo de por qué es importante un Juan el Bautista. Nosotros como iglesia estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor y preparamos de alguna forma, nos estamos preparando para poder recibirle. Y hay muchas parábolas que no voy a hablar ahora que Jesús utilizó para justamente hablar de su segunda venida y cómo nosotros debemos prepararnos. ¿Qué otra cosa peculiar hay en la vida de Juan y que para nosotros como iglesia es importante? Y es el hecho del bautismo. Porque esta es una iglesia bautista. De partida ahí ya hay una relación. Y de repente yo tengo amigos, yo no soy nacido en esta tradición, vengo de la tradición pentecostal. Pero muchas veces me dicen, ¿y qué es ser bautista? Y los que bautizan, digamos, esa es como la primera respuesta más sencilla. Pero ¿por qué es importante hablar del bautismo? No lo vamos a desarrollar, pero solo mencionarlo. Principalmente porque en el Antiguo Testamento el bautismo era una práctica para poder purificar cosas bajo el agua, cuando éstas eran prohibidas e inapropiadas y se preparaban para ser usadas en el servicio a Dios. Pero en el Nuevo Testamento este es el primer suceso que vamos a ver del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Claro, podemos definirlo hoy, ¿cierto? Mirando hacia atrás, pero en ese momento, ¿por qué a los religiosos les llamaba la atención? Primero porque Juan estaba bautizando a personas que no requerían ser bautizadas, porque los israelitas, al ser del linaje, vamos así decirlo, escogido del pueblo de Dios, no necesitaban ser purificados de nada. Al contrario, nacían
con ese linaje que les daba acceso o purificación simplemente por el hecho de nacer en ese linaje. Entonces, ¿por qué entonces estás bautizando? Es como la pregunta que le hacen finalmente en el versículo 25. ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo ni el Mesías? Bueno, hay ciertos versículos que apoyan esta idea de por qué las personas pensarían de que si Juan estaba bautizando, entonces ¿por qué no era el Cristo? En Isaías 52:15, así asombrará él, hablando de el Cristo, a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. En Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Zacarías 13:1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es decir, el bautismo era también el cumplimiento de otra profecía en el Antiguo Testamento, cumplida en el tiempo del Nuevo Testamento. Obviamente ellos solamente tenían ahí la ley y los libros de los profetas, pero aún así no entendían y estaban cegados porque el Evangelio no había sido revelado a sus corazones. Así que el bautismo, queridos hermanos, es importante como símbolo de nuestra decisión pública de aceptar a Jesús. Las personas que estaban siendo bautizadas por Juan, el Bautista, justamente era esto, predicar el Evangelio, que aún no era definido, pero era adelantar, era visualizar, proyectar lo que se venía para la humanidad. Y por eso él predicaba acerca del arrepentimiento, que hasta ese minuto nadie más lo hacía. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban otra historia, ser liberados de esta opresión. Por lo tanto, Juan dice, yo bautizo con agua, versículo 26, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Acá hay otra figura que Juan utiliza. No es azaroso que el texto diga acerca de poder desatar la correa del calzado. Los discípulos o los maestros estaban autorizados a pedir servicio a sus discípulos en cualquier cosa, menos en una. Esta, desatar el nudo de sus sandalias o correa del calzado. ¿Por qué? Porque ese era un acto que separaba a la servidumbre, a los esclavos, de las personas libres. Solo los esclavos eran solicitados para hacer este acto. ¿Cuál? Agacharse, ¿cierto? Limpiar. Por eso, ¿se acuerdan cuando María Magdalena irrumpe, ¿cierto?, en una cena y lava los pies del maestro con alabastro? Es un símbolo de humillación, pero a ella no le importó. Y Jesús reconoce eso. Jesús mismo, ¿qué es lo que hace en la última cena? Lava los pies. Es un acto de servidumbre, de esclavitud. Por lo tanto, Juan considera que ni siquiera eso, porque él era un hombre libre, ni siquiera eso era digno de hacer ante el Mesías. El bautismo, queridos hermanos, es tan relevante para el creyente que demuestra una prueba de humildad y de sumisión. Por eso es por inmersión y no aspersión. Otro día discutimos eso. Pero es bajo el agua porque es un acto de obediencia, de sumisión al decir, muero a mi humanidad, a mi pecaminosidad y vivo para Cristo, en Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí, dice Pablo. Por lo tanto, el bautismo no es un acto litúrgico simplemente, es una ordenanza, por supuesto, y en algunos casos un sacramento, en algunas tradiciones, pero el significado es tal de que dejamos de ser alguien para pasar a ser otro, una persona regenerada. Por lo tanto, Juan termina esta primera parte, que hemos llegado al verso
28, diciendo, ¿saben? Ustedes fariseos están preocupados de quién soy yo y por qué estoy haciendo esto. ¿Saben? Ustedes deberían preocuparse del que viene. Deberían preocuparse de lo que estoy predicando. No deberían preocuparse de mí. Y muchas veces nosotros como creyentes y como iglesias tomamos este perfil de Juan, que no es lo que él dice ser, pero pareciera ser, ¿no? ¿Qué es importante? ¿La forma de Juan o el fondo? El fondo, ya lo dijimos. Pero muchas veces pensamos que lo importante es la forma. ¿Qué iglesia es la más evangélica? ¿Qué iglesia es la más poderosa? ¿Qué iglesia es la más, vamos a decirlo así, espiritual? ¿No? Es decir, ¿qué iglesia predica mejor? ¿Qué iglesia canta mejor? ¿Qué iglesia ora más? En fin. Pero Juan nos está diciendo, ¿saben? Nada de eso es relevante. No se preocupen de quién soy yo. Preocúpense del que viene. Por lo tanto, eso es un mensaje también recordatorio para nosotros como iglesia visible, la que estamos aquí, y como iglesia universal de Cristo, de que lo importante es Cristo, es predicar el Evangelio. No que tanto yo vaya a desarrollarme dentro de la iglesia, no que tanto nuestra iglesia sea realmente influyente, maravilloso, y buscamos eso, y Señor, ojalá que lo provea, ¿no? ¿A quién no le gustaría ser influyente en la sociedad? Y la iglesia lo ha sido en más de 2000 años de historia. Pero fíjense que cuando uno ve esa historia, la motivación no era esa. No era decir, esta iglesia va a conquistar. No, nada. Era predicar el Evangelio. Las primeras grandes misiones, que aquí tenemos un pastor misionero, o dos, eran eso, predicar el Evangelio, no era otra cosa. No era tampoco incluso hacer crecer la iglesia. Era que vidas se rindieran ante la predicación del Evangelio de Cristo. Así que es una forma de cerrar en esta primera parte, de entender que como iglesia nunca debemos perder la real motivación de por qué somos iglesia, que es predicar a Cristo resucitado y que otras personas procedan al arrepentimiento por medio de la predicación del Evangelio. Segunda parte. La gran definición del Cordero de Dios. Yo les decía al comienzo de que la revelación de Jesús, que es lo que estamos viendo todo el sentido de estudiar este Evangelio de Juan, es fundamental para nuestra fe. Porque hay muchos que se pueden perder en la figura y el significado de quién fue Jesús. Hemos escuchado muchas definiciones culturales, definiciones políticas de Jesús, definiciones económicas. Es chistoso, de verdad, que todos le quieren colocar el apellido a Jesús. Jesús, el primer capitalista, el primer comunista, el primer socialista. Jesús, el revolucionario. Hace unos años atrás estudiamos ese tema en pandemia, en un contexto bien álgido acá en nuestro país. Y claro, y me decían, si Jesús estuviera acá, estaría marchando con nosotros. Una vez también en una marcha del Día de la Mujer, lo mismo. Jesús sería feminista. Todos se quieren apropiar de la figura de Jesús, pero nadie quiere creer en la significancia de lo que representa la revelación de Jesús como Hijo de Dios. Y la verdad es que eso es tremendo, porque vamos a encontrar en el mismo libro de Juan, capítulo 14, 6, Jesús le dijo, ¿qué él dijo de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús es la única manera de ir a nuestro Dios, Padre y la vida eterna. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús nuevamente es el centro del Evangelio y el propósito es que la gente crea en Él y tenga vida eterna. En Hechos, que terminamos, quise relacionarlo con el libro que terminamos de estudiar hace 3 semanas. 4:12, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir,
Ya no solamente el camino, hay una exclusividad única de Jesús como el único medio de salvación para el hombre. No hay nadie, no hay algo que pueda sustituir la revelación del Hijo de Dios en Jesús. Absolutamente nada. ¿Eso implica que no conozcamos al Jesús histórico? Por supuesto que no. Y hay tremendos estudios en relación a eso. Lo podemos ahí compartir en el WhatsApp. Y es muy importante porque hay una significancia histórica. Pero más allá de eso, es la significancia espiritual que tiene para usted y para mí en el día de hoy Jesús como Hijo de Dios. ¿Y cuál entonces, para ir finalizando, es la importancia de la figura de revelación que usa aquí Juan, el Cordero de Dios? Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera pregunta es: ¿de dónde saca esto? ¿Por qué habla Juan del Cordero? Si ya habían hablado de Juan el Bautista, pero Juan, el discípulo, el que escribe, había hablado del Verbo, había hablado de la luz. ¿Por qué habla del Cordero de Dios? ¿Cuál es la significancia? Principalmente, algunos afirman de que tiene que ver con el sentido del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerda aquel suceso? ¿La fiesta de la Pascua? ¿Aquí? ¿Alguien que pueda decirme? Álvaro, ¿qué era la fiesta de la Pascua? Exacto. Así es. Justamente. Exacto. Yo creo que Álvaro debería pasar ahora a reemplazarme. Excelente. Gracias, Álvaro. Eso es. Es la primera figura que él ve. ¿Por qué el Cordero? ¿Por qué él tiene esa revelación? Y esto es maravilloso porque, si bien es cierto, son profecías que están en el Antiguo Testamento, la reacción de Juan es instantánea. Él no dijo: a ver, ¿quién será? No. De hecho, es más, acuérdense que este es el segundo día. Hay 3 días que están relatados en este versículo, pero este es el segundo. Entonces, aludimos que el primero es donde lo bautiza. Porque además después dice también de que en el versículo 33, él vio que descendió el Espíritu en forma de paloma. Es decir, el bautismo de Jesús ya había acontecido. Entonces, ahora la declaración es mucho más profunda. El Cordero de Dios. Y como bien decía Álvaro, esto lo encontramos, este suceso, para que después lo pueda buscar en su casa, en Hechos 29, 38 al 42, que tiene que ver también con las ofrendas por los pecados del pueblo. Álvaro mencionaba el origen del significado pascual de la sangre del Cordero. Pero posteriormente a eso, en el establecimiento del orden sacrificial del Antiguo Testamento del pueblo de Dios, el sacrificio de un animal, en este caso el cordero, sin mancha, ¿cierto? Un corderito que no tenía nada que ver en este asunto, es tomado y es asesinado, voy a decirlo de esa forma, y es presentado como una ofrenda. El derramamiento de esa sangre viene a representar el costo y la imputación al error o el pecado de la persona que está levantando esa ofrenda. Y por eso
Dios accedía a perdonar ese pecado a través de un sacrificio. Vamos a decirlo en estos términos. No era algo gratis. O sea, era gratis porque no era con vida humana, digamos, pero había un costo que pagar. Entonces, en el sistema sacrificial, que eso podríamos estudiarlo, o escúchele, yo venía hablando con Julie porque le gusta mucho ese CD de Marcos Witt, Dios de Pactos. ¿Lo han escuchado ese? ¿No? Se lo recomiendo. 2003. Habla de todo el sistema sacrificial de lo que estamos hablando y lo canta. Eso es muy hermoso. Ahí le puedo enviar el link. Pero finalmente este es un estudio que podríamos hacer del Antiguo Testamento, porque además nos ayuda a entender, y es lo que quiero explicar a continuación, la trascendencia que tiene ese sistema en el Antiguo Testamento, que es homologado en la figura de Cristo en el Nuevo Testamento cuando Él va a la cruz. Lo explico de otra manera. Me van quedando pocos minutos. Este sistema sacrificial que generaba el perdón de pecados anualmente para el pueblo, por medio del sacrificio de un animal, vamos a decirlo de esta forma también, o sea, un animal tiki-taka, ¿usted lo entiende? Tiki-taka, o sea, sin defecto, lo mejor, que también lo vemos en la ofrenda de Abel, en el inicio de la historia, Abel y Caín. Esa figura, ese sistema, es lo que nosotros conocemos como la expiación. Yo soy perdonado por medio de la sustitución de un sacrificio de un tercero. Ese es el sistema. Es decir, Dios, sacrificio, hombre. Por lo tanto, el significado de la expiación en Cristo significa de que Cristo es este cordero. Es decir, Cristo se coloca al medio de esta situación en donde nosotros estamos apartados de Dios por medio del pecado y dice, yo voy a ser este cordero perfecto y voy a morir por los pecados del hombre para satisfacer, y esto es muy importante, para satisfacer lo que Dios necesita para relacionarse con su creación, con sus hijos. O sea, muchas veces cantamos y decimos, y una linda forma de expresarlo, que Cristo muere por amor, muere porque Él nos ama, ¿cierto? Nos busca, es una gran verdad. Pero antes de ese amor reflejado por medio de este acto, hay que entender que el trasfondo es que Dios necesitaba un sacrificio para poder perdonar los pecados. Y ahí se genera un gran debate, porque podríamos decir, si Dios es Dios y Dios es absoluto y soberano, ¿por qué requería de un sacrificio? Si podría haber dicho, condono la deuda. ¿Le han condonado alguna vez una deuda a usted o no? A mí me condenaron una vez una. ¿Cuál es el sentimiento? Bueno, esperemos que eso pase más adelante, pero ¿qué es el sentimiento cuando a ti te condonan algo? Me liberé. Es un peso que me saqué de encima. El pecado, queridos hermanos, es ese peso que no nos permite estar relacionados con Dios, incluso diariamente muchas veces. Y necesitamos ser liberados de ese peso espiritual en nuestras vidas. Y es ahí donde la figura del Cordero de Dios es relevante para usted y para mí, porque a través de Él podemos encontrar perdón a nuestros pecados. La Cami me confirma, ¿ven? Me dice amén. Por eso es importante la figura del Cordero de Dios. Sin Cordero no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados no hay salvación. No hay evangelio. Se pudrió todo. Entonces, volviendo a la idea principal de la declaración de Juan, he aquí el Cordero de Dios. Jesús no era sacrificado aún, no era crucificado, ni siquiera Él había dado testimonio Él mismo de que era el Cristo. Todavía no leía ese pasaje en Isaías, en el templo. Pero aún así Juan, en cumplimiento de una profecía que le fue dada, no a él, sino que en el Antiguo Testamento, declara esta verdad. Y eso deja boquiabiertos a todos. Por eso
la profecía bíblica es tan poderosa? Porque declaró sucesos y eventos que nadie vio en ese momento. Y por eso nuevamente para nosotros la palabra de Dios es nuestra palabra profética más importante. Porque nos revela lo que el Señor ha querido comunicarnos. Y aunque no seamos partícipes incluso de esos sucesos, los creemos que ocurrieron, creemos que ocurren y creemos que van a ocurrir. Yo no sé si usted y yo vamos a estar en la segunda venida vivos. ¿Pero de qué vamos a estar? Vamos a estar vivos o muertos. Por eso, creer en la inerrancia de las Escrituras, en la infalibilidad, es fundamental para nosotros. Si no creemos que la palabra es la palabra de Dios, estamos en un grave problema. Porque nuestro sustento de nuestra fe está tambaleando. Y no hay nada más seguro que estar firmes en la roca que es Cristo. Para finalizar, me encantaría seguir en esto de la expiación, porque de verdad que es, podríamos hacer una serie de predicaciones acerca de la expiación, porque es un tremendo tema. Muchas veces no le hallamos el sentido porque, como les decía, celebramos la muerte de Cristo, celebramos la resurrección, celebramos la obra de Cristo, pero sin saber el sentido detrás. Nos quedamos solamente con lo emocional, el amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad, pero el trasfondo de ese amor es un acto de justicia. Y nuevamente, creo que no lo terminé, la frase que dije. Si Dios es absoluto y es amor, ¿por qué no omitió, no vio, no se saltó, no hizo una Pascua de esto? Porque Dios es Dios. ¿Cómo es? Dios es Dios. No es poético, es una gran verdad. Dios no puede contradecirse a sí mismo porque uno de los atributos de Dios es su aceidad. Si Él determinó y decretó en el principio de los tiempos el orden y el establecimiento de las cosas, no hay nada que lo pueda cambiar. Ni Él mismo. Si Él mismo cambiara, dejaría de ser Dios. Claro, hubiese sido mejor para todos, ¿cierto? Free pass. No hay muerte, solo celebración. Pero Él tuvo que cumplir lo que Él mismo había establecido. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que en vez de tener un animal, usó a su propio Hijo. Porque en Él, solo en Él, iba a ser posible el perdón de todos los pecados de la humanidad. Los que hubo, los que hay y los que habrá. ¿Se da cuenta de la trascendencia de la declaración que vemos en Juan del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No hay nada ni nadie que pueda hacer esto, solo Cristo. Para finalizar, 2 minutos. Quiero leer 2 versículos que anoté, no los quiero dejar pasar, para argumentar, para respaldar lo que estamos diciendo acerca de la expiación. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Primera de Pedro 1:18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. William Barclay, un gran comentarista, un gran teólogo del siglo XIX, en su comentario al Nuevo Testamento, dice que el título del Cordero de Dios que estamos analizando en este versículo se refiere a Jesús como el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Es decir, el Cordero de Dios era este sacrificio de expiación que Dios había proporcionado para la purificación del pecado. Jesús entonces se convirtió en el Cordero de Dios que tomó sobre sí el pecado del mundo. Es decir,
más que un acto de amor, hay un acto de justicia y un acto de sacrificio. Por eso el amor de Cristo tiene un precio. Por eso el amor de Cristo es gratuito para recibirlo. Pero hay un costo que tuvo que pasar Él para poder ofrecernos esta salvación tan grande. Quisiera terminar con la idea de cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria esta revelación, la figura del Cordero de Dios, en nuestra vida cotidiana. Las aplicaciones prácticas que quisiera mencionar abordan 3 puntos. Primero, recordar el sacrificio de Jesús. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. El poder amar a nuestro prójimo tiene que estar basado en el hecho de amar a Dios. Cuando muchas veces escuchamos de que Jesús es amor, Dios es amor, que es una gran verdad, es el resultado y que nos invita a amar a nuestro prójimo. No sé si ustedes han escuchado. ¿Cuál es el resumen de toda la ley, cierto? Amar al prójimo como a ti mismo. Sí, es cierto. Pero antes de esa parte dice clarito, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dios está primero que el prójimo. Y no podemos amar al prójimo si no amamos primero a Dios. Y amar a Dios no es lo mismo que amar al prójimo. ¿Por qué? Como dice acá, amamos primero nosotros porque Él nos ama antes que nosotros amemos. Por eso la significancia del amor, queridos hermanos, que tiene muchas vertientes, es importante que consideremos esta definición bíblica. Porque la sociedad nos dice qué es amar, porque la educación nos dice lo que es el amor, porque las canciones de ciertos cantantes nos están diciendo cómo es que hay que amar, porque ciertos, no sé, filósofos, psicólogos, etcétera, nos dice cómo tenemos que amar. Nosotros amamos porque Cristo nos amó primero. Y si no entendemos ese tipo de amor, el amor que nosotros podamos expresar al mundo, a nuestras esposas, esposos, hijos, no tiene mayor sentido. Podemos buscar la humildad, porque la figura del cordero, ¿cierto? Es un corderito. Usted ha visto los corderitos, ¿cierto? ¿Qué culpa tiene? O sea, hay gente hoy día que cuando vamos por la calle y hay un perrito, ¿cierto? Y está a la distancia. Y yo voy manejando y me dice Yuli, cuidado, mi amor, por el perrito. Y el perrito está como 1 kilómetro. Pero ahí está. Si yo llegase a atropellar a ese perrito, creo que nos divorciamos, me dice. O sea, hay una preocupación por los animales, porque no tienen culpa, son como inocentes, no hacen mal, hacen puro bien. La pregunta es si van a ser salvos. No, pero ahí la dejo, ahí para que podamos discutir. Pero en la figura del Cordero de Dios hay una figura de humildad. Cuando Jesús se somete a este sacrificio, lo hace por amor a la humanidad. Y eso es porque no hay egoísmo en Él, no hay vanagloria. Filipenses 2:3-5. 2:3 al 5. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Tengan en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Si Cristo, como Hijo de Dios, no hubiese pensado o hubiese pensado en sí mismo, ¿hubiese hecho tal acto de amor? Yo creo que no. Primero, no es obligación, sino que es un acto de obediencia, pero que nace justamente a partir de la misericordia, de la sumisión de Él como hijo ante su Padre. Esa figura de humildad tiene que estar en nosotros. Ayudar a entender, o entender mejor dicho, la figura del Cordero de Dios nos ayuda, queridos hermanos, a ser humildes, a pensar en el bien del otro por sobre el nuestro. Nos sensibiliza. Yo soy una persona muy insensible. Creo que busco mi bienestar a cada momento. Pero, ¿saben? Cuando está en una circunstancia que me hace tomar una decisión, la verdad es que, no sé si a usted le pasa, pero dice, chuta, soy canuto. O sea, hay como una carga, no digo moral, sino que ética y espiritual de decir, quiero actuar como el resto, pero Dios me pide más.
Así que dejando de lado, ¿cierto?, la soberbia, el egoísmo, el egocentrismo, nos disponemos. Y ahí está la vida de servicio. Eso en nuestras familias, en nuestras iglesias, etc. Buscamos la justicia y la reconciliación. El hecho de que Cristo haya sido el sacrificio perfecto nos reconcilia con Dios el Padre. Eso ya lo hablamos. Por lo tanto, significa que como cristianos debemos buscar diariamente la justicia y la reconciliación. ¿Cuál justicia? ¿La del sistema jurídico, la social, la política? No. Dios es un Dios justo y nuestra justicia no está al alero, digamos, de lo que Dios ha establecido. Ejemplo. Me estoy extendiendo 2 minutos, Cliff, pero necesito explicarlo. La salvación. Si nosotros enfocamos la salvación de lo que hemos estado hablando, ¿es justo que Cristo viniese a morir por nosotros? No, Sergio dice que no. ¿Alguien dice que sí? ¿No? ¿Todos no? ¿Alguien dice que sí? ¿Que sí es justo? Exacto, exacto, porque lo miramos desde la perspectiva de Dios, pero desde la perspectiva de nosotros. ¿Por qué tendría que venir a Jesús a morir por mí? ¿Qué tanto valgo yo? No valgo nada. ¿Es justo? No, no es justo. ¿Se dan cuenta? Las perspectivas de justicia son diferentes, la humana a la divina. Siguiendo con eso mismo. Si Jesús muere por mí, ¿es justo de que todos sean salvos? Sí, Jimena. Sergio dice que no. Y aquí ya se armó ya. Cliff, vamos a tener que hacer. Me va a tener que dar el próximo domingo entonces para seguir con esta. Pero, ¿sí o no? ¿Es justo que todos se salven? Sí, un ejercicio sencillo. ¿Quiénes creen que es justo que todos se salven? Ya, todos los que creen. Perfecto. ¿Y los que no creen? ¿Es justo que no crean? Si el Señor murió para que crean, ¿por qué no creen? ¿Y si se le habla y no creen? Exacto. Para todos los que en Él creen. Es una decisión. Cuando cambiamos las perspectivas de nosotros hacia Dios, perdón, de Dios hacia nosotros, cambian nuestros juicios. Cambian nuestros criterios. Y por eso nosotros debemos buscar esa justicia desde la perspectiva de Dios. Aunque para la sociedad, aunque para incluso la cultura, no sea justo. Y a través de eso, reconciliarnos o reconciliar. Ser agentes pacificadores. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando existen conflictos, divisiones, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Dios nos ayude a ser pacificadores. Y último, practicar el perdón. La parte más difícil. Porque al momento de ser Cordero de Dios significa de que hay un perdón por nuestros pecados. Injustamente para nosotros. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, el perdón creo que es el acto más sacrificial, tanto en lo espiritual o en lo divino como en lo humano. ¿A quién no le cuesta perdonar? A mí me cuesta mucho, incluso en el matrimonio, de la esposa al esposo, del esposo a la esposa, a los hijos. Es difícil. Va a haber polémica hoy día. Es difícil. Cuando nosotros somos quienes generamos el problema, ¿cómo nos gustaría que nos perdonaran, no? Y que fuera rápido, sin tanta vuelta. Pero el perdón, finalmente, es una práctica que tenemos que tener en nuestra vida, primero porque Dios nos ha perdonado. Entender la figura del Cordero de Dios nos ayuda a poder profundizar la importancia que significó el perdón de nuestros pecados. Cuando entendemos eso, de lo que hemos sido perdonados y de lo que hemos sido salvados, nuestra disposición al perdón es mucho más amplia, es mucho más sensible.
una vida que ha sido regenerada por el Evangelio, tiene que ser dispuesta al perdón. Pero es que él tuvo la culpa. Yo no digo lo contrario. No estoy buscando culpables ni responsables. Estoy buscando agentes pacificadores y que perdonen. Eso es. Eso es. La vida del creyente está sujeta a pasión, está sujeta a conflictos, pero en medio de eso el perdón tiene que estar como una prioridad de nosotros. Y ¿saben? El perdón nos libera, así como nos libertó del pecado, el perdón nos liberta. Nos liberta de esas ataduras a nuestro pasado, a quienes nos hicieron daño. Nos liberta del compromiso con quienes hemos dañado. O sea, aquí no solamente somos víctimas, somos victimarios. ¿A cuántas personas muchas veces hemos dañado incluso sin saberlo? Tiene que estar una predisposición al perdón. Y a través del perdón, nuestra vida va a glorificar el sacrificio de Cristo como Cordero de Dios. Por lo tanto, recordemos el sacrificio de Jesús diariamente. Busquemos ser más humildes por medio del sacrificio de Cristo. Busquemos ser justos y busquemos reconciliar o ser agentes de paz o reconciliación en circunstancias que acontecen en el día a día. Y cuarto, practiquemos el perdón. Son 4 aplicaciones prácticas que podemos ver como resultado del entendimiento de la revelación de Jesús como el Cordero de Dios en este versículo que hemos leído en Juan 1:19 al 34. Así que ojalá que saliendo de acá durante esta semana seamos desafiados a aplicar en uno de estos 4 áreas que hemos hablado la figura del Cordero de Dios. Pensemos en eso y que el Señor nos ayude, porque finalmente lo único que buscamos como cristianos es que nuestra vida sea el reflejo de una vida transformada, de una vida regenerada, gracias a la obra de Cristo.